Buenas noches, ya dimos 5 minuticos de espera. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, buenas noches para todos. Reciban un cordial saludo del Consejo de Administración y el Comité de Bienestar, Salud y Deportes de SOMEC. Bienvenidos a todos. Espero que esta charla les guste. Vamos a tener la presencia de la señora Graciela Núñez. Ella es una persona que tiene mucha experiencia porque toda su vida se ha dedicado a cocinar, es aficionada a la cocina, trabaja en comidas, tiene un emprendimiento que se llama Aquel Arte Culinario. Entonces, bienvenida Graciela y ahora quedamos en tus manos. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar en este evento. Se trata en principio de que pasemos un buen rato, de que algo de lo que yo conozco y he practicado y experimentado servir a ustedes y entonces, pues con el mayor gusto, diciendo esto, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias, bienvenida. Graciela, una cuestión para que sea más organizado todo, al final de cada salsa, o sea, explicas cómo es la salsa, qué consiste, toda su preparación, y al final, si hay dudas en cada salsa, entonces todas las personas pueden dar su aporte, pero al final, o sea, al final de cada salsa, para que sea más organizado. ¿Te parece? Entonces Sí, así lo señora, vamos a hacer. absolutamente de acuerdo. Bueno, listo, gracias. Bueno, entonces dicho lo anterior, empezar. Vamos a preparar la salsa. La primera salsa es la salsa de tomate, que es la salsa napolitana. Esa tiene opciones. Espero que hayan recibido la cartilla. Pero vamos a preparar la que es más sencilla porque además es la más rápida. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Obviamente, tomates. Entre más maduritos sean los tomates, mucho mejor porque tienen menos acidez. Entonces, el asunto es simplemente que estén lavaditos, que estén limpios, se les quita la parte donde van prendidos de la mata, digámoslo así. Perdone, Entonces, Graciela, qué pena, es que están diciendo que no han recibido la cartilla. Bueno, los que no han recibido la cartilla, de qué todas lástima. maneras, la tiene Juan Pablo, entonces yo le digo a Juan Pablo que se las haga llegar a todos los correos de las personas que están participando en esta charla. Así que tranquilos, yo se las hago, pues les digo a Juan Pablo que se las haga llegar. Listo, Gracias. Perfecto. Graciela, qué Sí, pena. porque no la Entonces, tenemos. en la cartilla está esta salsa, digamos que es muy, muy básica, pero queda muy sabrosa. Y si mal no recuerdo, creo que hay 5 o 6 versiones que se preparan a partir de la salsa base, que es la napolitana. Entonces, los tomates simplemente se cortan por la mitad después de haberles quitado la partecita de arriba. Bueno, ¿qué he hecho yo aquí? Si alcanzan a ver, entonces he hecho una bandeja, digámoslo así, con papel de aluminio. ¿Para qué? Para que cuando el tomate empiece a asarse y empiece a soltar los jugos no se pierdan. Una recomendación, el papel aluminio se utiliza la cara brillante contra los alimentos. ¿Por qué? Porque la parte brillante es la que ha sido tratada. Si se coloca la otra parte que es opaca, no ofrece la garantía, digamos, que sí ofrece la parte brillante. Y si lo hicieran brillante por ambos lados, sería imposible de comprar.
Entonces, colocamos los tomates en la bandeja boca arriba, es decir, la parte que cortamos que quede para arriba. ¿Qué les ponemos? Un poquito de aceite. Si es aceite de olivas, mucho mejor, pero se puede utilizar cualquier aceite, inclusive el de coco que ahorita se está poniendo muy de moda. Sal, la que ustedes prefieran, puede ser sal rosa del Himalaya, puede ser sal común y corriente, puede ser sal gruesa, y una combinación de hierbas. En este caso yo tengo aquí orégano, tomillo y laurel, todos molidos. Y eso es todo el misterio. Horno 350 grados por más o menos 15 minutos. Depende del tamaño de su horno, del tamaño de la bandeja, de cuántos tomates hayan puesto. Entonces, a 350 minutos y los dejamos ahí. Cuando estén asados, se deben dejar enfriar para licuar, porque si no, la salsa queda muy, muy líquida. Ellos toman cierta consistencia cuando se enfríen. Entonces ahí sí se pueden licuar. Lo pueden licuar, después del licuado lo pueden colar o no, depende como a ustedes les guste. Eso es indiferente. Mientras que los tomaticos se asan, entonces vamos a seguir con la siguiente preparación, que es el pesto. Perdónenme. ¿Cuál consideran ustedes que es uno de los instrumentos más importantes en la cocina? ¿Alguien me dice? El cuchillo. Ese es uno. ¿Qué más? La licuadora, los tenedores. Pues para decir la verdad, en una cocina todo es necesario, incluyendo todos los juguetes. Pero hay una cosa sin la que realmente no se, bueno, se puede cocinar, pero nunca sabría uno cómo va a salir. Y es el sentido del gusto. El gusto se va educando, como prácticamente cualquier sentido. Probando, a ver si está salado, si está muy dulce, si está picante, si es ácido o si es amargo. Entonces, educar el sentido del gusto es muy importante por esa razón. Y diciendo eso, nos vamos con el pesto. El pesto se prepara con... Sí, pero la albahaca tiene la hoja mucho más pequeña y entonces es mucho más engorroso hacer el trabajo. Las hojitas, los tallos no se utilizan únicamente las hojitas. Las hojitas se cortan a mano, no con cuchillo, no con tijera. ¿Por qué? Porque se negrea. ¿Cómo se puede conservar la albahaca? No por muchísimo tiempo tampoco, la albahaca es supremamente delicada, pero se puede. Los palitos, es decir, bueno, esto ya no es la raíz, pero el tallo, en un papel periódico, tipo papel periódico, se moja y se envuelven las colitas de la albahaca. Y eso le da una mayor durabilidad y frescura a la albahaca. Entonces, bueno, le sacamos las hojitas. Y esto va
para la licuadora o para un robot. Ahora, ¿de dónde viene la palabra pesto? La palabra pesto viene de la palabra italiana pestare. Y pestare significa machacar. ¿Por qué? Porque antiguamente, pues no habían estos instrumentos que tanto nos ayudan y que son tan lindos. Entonces, en mortero machacaban la albahaca y todos los demás ingredientes. Entonces, de ahí vino la palabra pesto para esta preparación, que es muy versátil además. La albahaca, el pesto, tradicionalmente uno dice en pasto, dice, uy, sí, espaguetis al pesto. Sí, eso es cierto, pero esa no es la única función, digamos, que tiene la albahaca. Nos puede servir, por ejemplo, para echarle a una vinagreta, de base a una pizza en cambio de la salsa de tomate. Simplemente con galletas untada, pues puede funcionar muy bien también. Entonces, bueno, ahorita un poquito de música culinaria. Aceite. Aquí sí, no hay disculpa posible. Tiene que ser aceite de olivas. ¿Qué tan molida debe quedar la albahaca o qué tan licuada? Eso va al gusto. Hay personas que les gustan con las hojitas no tan cortadas. Otras personas prefieren que sea bien molida, bien licuada. Entonces, ahí sí, al gusto del consumidor. Y a pesar de lo bonita que es la maquinita, en esta ocasión, y para esto no es el instrumento más adecuado, porque solamente nos ha hecho música. Se puede utilizar la licuadora, se puede utilizar un procesador de alimentos, se puede utilizar la que voy a cambiar ahorita y vamos a hacer, que es la que llaman licuadora de inmersión. Porque así tan entera, pues tampoco. Así son las cosas. Cuando uno las necesita, entonces ellas no quieren funcionar.
Y como podrán notar, parece que esta tampoco quiso ir. No sé por qué, pero creo que salieron a vacaciones. Creo que estaban cansadas de trabajar y que no querían hacer más. Afortunadamente, pues hay más aparaticos. Muchos platos que son tradicionales en la cocina y que se han vuelto famosos han salido de errores de los cocineros. A ver, por ejemplo, los brownies. Los brownies nacieron de un error de cocina. El cocinero, eso sí no me pregunten el nombre porque no lo recuerdo, estaba haciendo los brownies y se le olvidó, no estaba haciendo brownies, perdón, estaba haciendo un ponqué, una torta. Se le olvidó echar el polvo royal y las nueces y la metió al horno. Esta sí quiso trabajar, se merece un premio. Entonces, ese fue el inicio de los famosos brownies. Las galletas con las pepitas de chocolate. Eso fue una señora que estaba haciendo las galletas para su casa, simplemente, y se dio cuenta que no tenía chocolate líquido. Entonces decidió picar un poco de chocolate normal, de pastilla, digamos, en el convencimiento de que cuando se calentaran las galletas, ese chocolate se iba a derretir. Bueno, entonces hizo las galletas, las metió al horno, horneó, pero resulta que el chocolate se derritió. Quedaron los pedacitos de chocolate. De ahí nacieron las famosas con chips de chocolate. Otro ejemplo, los sándwiches, como tal. Había un caballero, Lord Sándwich, así se llamaba, aficionado al juego. Como no quería levantarse de la partida porque además de todo estaba ganando, decidió pedir que le pusieran la comida entre dos panes. Ahí nació el sándwich, cualquier sándwich. Bueno, entonces ya tenemos la albahaca. Se le echa además, bueno, mucha gente mezcla todos los ingredientes y bate. Personalmente no me gusta así. Entonces, aquí lo que tengo molidas son nueces. Le pueden echar almendras, piñones, nuez de nogal. Nunca, por favor, maní. No porque el maní sea malo, no porque el maní sea feo, sino porque el sabor es muy diferente. Entonces, aquí hay nueces del nogal, ya molidas, que no queden como polvo, que queden medio enteritas. Y tengo unos piñoncitos que eso sí me gusta echárselos enteros. Ajo. Perdonen, retiro esto, que no nos haga estorbo. Esta maquinita es un prensaajos. Pues no es necesario que lo tengan, pero sí es muy, muy, muy útil en la cocina, porque eso de picar esos ajitos chirriquiticos
pues no deja de ser un inconveniente. Además que le quita mucho tiempo. Esto sale el ajo en unos pedacitos muy, muy, muy finos, que son suficientes para que no haya tropezones muy grandes de ajo y no modifiquen, digamos, el sabor de lo que se está preparando, pero lo suficientemente pequeños para que den sabor, pero pasen desapercibidos. Entonces, revolvemos esto. Le echamos sal. Aquí también puede ser mejor sal fina o entre fina. La sal muy gruesa no es conveniente porque cuando uno está masticando le salen los terroncitos de sal y entonces eso no es como tan agradable. Y queso parmesano rallado. Tenemos el pesto listo. Como ven ustedes, siendo una salsa tan nombrada, tan renombrada, tan utilizada, tan guau, como dicen, no es una cosa difícil de hacer. Si la quieren más lisa, digamos, más suave, le pueden dar, cuando ya está así, le pueden dar una segunda pasada por el procesador o por la licuadora. Esta más o menos es la textura de la salsa. Entonces, como les decía, con la pasta, pues excelente. Pero para unas galletas de agua, por ejemplo, para unas tostaditas, el pesto, en ese caso, sí debería ir más licuado. Por ejemplo, si hacen una vinagreta y a la vinagreta le agregan un poquito de una cucharada de pesto, por ejemplo, el sabor es mucho más agradable de la vinagreta y adquiere pues una dimensión diferente. Si tienen alguna pregunta respecto al pesto, con muchísimo gusto. Por ahora no, profe, gracias. Estoy revisando los tomaticos, todavía no están. Vamos a proceder con el baba ganoush. La base del baba ganoush es la berenjena. Y básicamente es un dip. Entonces, permítanme eso. La berenjena, estas ya están lavaditas y limpias y bien secas. Se les quita la parte de arriba, que es donde van agarradas del arbolito, y se les quita la colita también. Se parten por la mitad. Cuando la berenjena está en su punto, digamos, que debe estar, bueno, en el caso nuestro, porque hay muchos tipos de berenjenas, que está casi negra y al tocarla es muy dura y por fuera no tiene ninguna imperfección, esa berenjena no hay necesidad de desangrarla. ¿Cómo se desangra? De todos modos. O se corta en rodajas y se echa en agua con sal y después se escurre, o simplemente se le echa sal por encima y se pone boca abajo y ella va soltando agua, porque la berenjena tiene a veces un saborcito medio amargoso, pero si la berenjena está en su punto, ese sabor amargo se le pierde. Entonces,
se corta en una cuadrícula sin llegar a la cáscara. Por encima le podemos untar aceite, bien distribuido, que entre por las aberturitas que se ha hecho en la cuadrícula. Se les pone un poquito de sal, muy poquita, y se llevan al horno. Se puede utilizar horno microondas también, hasta que estén bien blanditas. Yo tengo unas que ya estuvieron en el horno, entonces ya les muestro qué se hace con ellas. Una preguntita, ¿al horno cuánto tiempo? Ese dato no se lo puedo dar con certeza porque depende del tamaño de las berenjenas. Ok. Hay que estarlo como revisando y viendo que ya estén bien tiernitas. Entonces, bueno, estas ya están asadas. ¿Qué se hace a continuación? Con una cuchara se les saca la pulpa. Si están bien asaditas, es muy fácil de hacerlo. La cocina es como un laboratorio. Si se va un poquitico de la cáscara, no es muy grave. Entonces, para las personas que les da miedo cocinar porque de pronto no sale bien, porque de pronto se daña, no importa. Es decir, lo más grave que puede suceder es que quede feo y uno no lo pueda comer. Pero ya se aprendió qué fue lo que se hizo mal y la siguiente vez, pues no se repite el error. Entonces, eso es lo más importante en la cocina. Ensayar, practicar, inventar. Hagan de cuenta que es un laboratorio. Y pueden resultar cosas maravillosas que ni siquiera están en los mejores libros de cocina. Por eso les contaba la historia, las 3 historias de esas que me acuerdo pues en este momento, de lo que ha surgido de los errores en la cocina. Las berenjenas son muy versátiles. Esta preparación es muy rica porque le sirve a uno para muchas cosas. Pues se las puede uno untar a una carne, a un pescado, puede servir con galletitas, con tostadas. Pero las berenjenas simplemente asadas con sal y pimienta son deliciosas, además de que son muy, muy nutritivas. Cometí un error. Tal vez debería quedarme callada, pero no lo debo hacer. La parte de arriba, donde van agarradas del arbolito, no se recorta. Esa se le deja. ¿Por qué? Porque después es más fácil cogerlas. No se le resbalan a uno. Ahora con tanto curso que hay de gastronomía en todas partes y ahí se ha implantado, digamos, el uso y la utilización de las tablas de cortar. Nuestras abuelas utilizaban la tabla de cortar, pues la que tenían, de palo. Ahora no, resulta que ahora las tablas son de colores. Y esos colores tienen
una significancia. Las verdes son para las verduras, las azules para el pescado, o pescados o mariscos, las amarillas para el pollo y las rojas para la carne de res y de cerdo. Entonces, tenemos la berenjena, ajo, comino molido. Yo aquí lo estoy haciendo al ojo, pero en la cartilla, en las recetas, están las medidas. Con los condimentos sucede una cosa, y es que se pueden utilizar más o menos a discreción dependiendo del gusto de cada quien. Si a mí me gusta mucho el comino, pues le echo más. Pero de todos modos, lo ideal es que un plato, si yo estoy preparando esto, que es con berenjenas, lo ideal es que el plato no me sepa a comino, sino que todo el conjunto de los ingredientes se amalgamen y produzcan algo delicioso sin ningún sabor imperante sobre el producto base, que en este caso pues es la berenjena. Entonces, comino, pimentón dulce o páprica, sal al gusto, pero es mejor echarle poquita. Pimienta negra recién molida. ¿Por qué recién molida? Porque tiene más sabor, más aroma. Tahini. El tahini es una molienda de ajonjolí tostado que lo puede uno preparar en la casa con mucha facilidad. Con un buen procesador, entonces se echa el ajonjolí y se empieza a moler de a pocos para que no recaliente y no vaya a dañar la máquina. Y va uno mirando la textura que va cogiendo. Debe quedar como una mantequilla, más o menos. Aceite de oliva. Jugo de limón. Si el limón ustedes creen, les parece que no está como muy jugosito, entonces uno lo espicha, así. Entonces, eso rompe las celditas que tiene el limón, las lagrimitas que tiene el limón por dentro y hace que el jugo salga mejor. No los he abandonado. Aquí estoy. Las espátulas son muy útiles en la cocina. En México las llaman
miserables, porque raspan todo y no dejan nada. Ahora que estoy haciendo yo, ahí está posible. Queda una pasta untable. Hagan de cuenta como si fuera una mantequilla. Ese es el punto del baba ganoush. Básicamente se utiliza como dip, como untable. Pero, como les decía antes, queda a la imaginación en qué otra cosa la pueden utilizar. Si hacen unas berenjenas asadas, por ejemplo, con una pasta, las berenjenas ya asadas picadas en cuadritos y un poquito de baba ganoush, y obtienen ustedes una salsa absolutamente exquisita y que no es para nada corriente. ¿Alguna pregunta sobre el baba ganoush? ¿Alguien tiene alguna duda o curiosidad? Bueno, yo acabo de escribir una pregunta y es que si las recetas nos las van a enviar. Sí, sí, señora. Hay una cartilla y en esa cartilla están todas las recetas con las medidas, porque aquí pues estoy trabajando un poco al ojo, ¿no? Con las medidas, y lo que les decía al principio, la de tomate, por ejemplo, tiene 5 versiones más, teniendo como base la salsa napolitana, que es la salsa básica de tomate. Entonces, allá se las harán al llegar en su momento. Vamos a Hay ver. una pregunta que estaba viendo que dicen que cómo se escogen las berenjenas cuando uno las va a comprar. En el caso nuestro, porque aquí no hay, se consiguen, por ejemplo, en Carulla, en ese tipo de almacenes se consiguen otro tipo de berenjenas. Hay unas que son más blanquitas y que son como rayaditas, pero aquí la común es la que es oscura, muy oscura. Entonces la berenjena es ideal para consumir cuando está casi negra. Si usted la toca es dura y no tiene ninguna imperfección por fuera. Esa es la berenjena perfecta. Entonces esa no sale, no le resulta a usted amarga, no tiene necesidad de desamargarla, la puede trabajar así nomás. Vamos a revisar los tomaticos otra vez. Los tomaticos ya están. Entonces, espero que los alcancen a ver bien. A ver, yo lo acerco más. Y en la bandejita que se hizo con el papel aluminio, soltó bastante jugo. Ese jugo no se debe botar, ese se aprovecha. Ahora, si el tiempo, si el clima nos da, digamos, y se alcanzan a enfriar, entonces las licuamos.
Y si no, de todos modos, después de hacer este proceso, lo que hay que hacer es simplemente esperar a que se enfríen y luego sí licuarlas. Si les gusta más fina, más sedosa, entonces la cuelan, y si no, pues la dejan así nomás. Entonces, los tomaticos están ya tostaditos por encima. Si yo los espicho, por ejemplo, con un tenedor, se deshace. ¿Ya? Esta receta en particular va el tomate entero con cáscaras, pepas y todo. En la cartilla van a ver que hay otras recetas donde hay que quitarles la piel, hay que quitarles las pepitas, y también queda exquisita. Para ser honesta, a mí la que más me gusta es la salsa al ajo. Ahí van a tener la receta. Si ustedes la hacen y hacen una otra versión de la napolitana, van a entender por qué les digo que para mí esa es la más sabrosa. Es fácil, pero es de muy larga cocción. Tiene ese problema, digamos. Pero por lo demás, bien. Voy a abandonar los tomates. Ya estoy de vuelta. Vamos a seguir con la salsa bechamel. La salsa bechamel es muy práctica porque se utiliza para muchísimas cosas. Es relativamente fácil de hacer. Lleva pocos ingredientes. Y es cuestión de tenerle cuidado para que no se vaya a pegar y para que no se vayan a volver grumos. Entonces, tenemos aquí, en la olla tengo ya 125 gramos de mantequilla. Se pone al fuego la olla con la mantequilla. Y a eso se le echa la harina. Uy. Es decir, la harina se cocina, pues en este caso se podría decir que se frita en la mantequilla. Se puede utilizar, por ejemplo, cuando se hace un filet mignon. Particularmente no me gusta el filet mignon con una salsa blanca. Me gusta más con la salsa oscura. Pero esta es la misma base para la salsa. Entonces, ¿qué hago para que se vuelva oscura? Se tuesta la harina un poquito. Se tuesta la harina de trigo. Y con esa harina, entonces se hace la receta y la salsa queda oscura. Una anécdota, esto me pasó, eso es cierto. Estaba dictando este curso, empezamos a preparar la salsa bechamel y me di cuenta que no tenía mantequilla. Se me había olvidado. Qué vergüenza, qué pena, ¿qué hago yo? Decirles que no se puede hacer. Se me ocurrió que en cambio de mantequilla usáramos aceite de olivas. No es la tradicional, ni es así como, entre comillas, se debe hacer. Pero quedó de un sabor exquisito. Y eso fue un error de cocina. No tanto error de cocina, error de memoria. Entonces, se pone la mantequilla con la harina al fuego hasta que empiece a hervir, que se cocine bien la harina para que no vaya a quedar con sabor a harina cruda. Eso lleva leche.
Algunas personas le echan la leche fría y dicen que eso no importa. Realmente no importa en cuestiones de sabor, pero sí importa porque es mucho más fácil que la salsa se vuelva grumos si la leche está fría. Con la leche caliente es más fácil de que eso no suceda. Entonces es mejor echársela calientica de uno de cabeza. Este paso. Perdón, Graciela, es que están preguntando cantidades, cuánto de harina y cuánto de leche. Eso está en la cartilla. En la cartilla están las cantidades. Yo aquí estoy utilizando 125 gramos de harina, 125 gramos de mantequilla y un litro escaso de leche. Ah, ok, gracias. Como para esta cantidad. Okay. Pero depende de cuánta necesite. Porque es una salsa que no puede guardar por mucho tiempo. Refrigerada no aguanta mucho. Ahora, este primer paso de la mantequilla y la harina es lo que llaman el famoso roux, como decimos con tanta gracia los franceses. El roux es un espesante, podríamos llamarlo así. Entonces, esto sirve para espesar una salsa, para espesar una sopa. Y esta parte hasta aquí, que es el famoso roux, sí se puede guardar, digamos que porcionadito en el congelador. Entonces, si uno hace una salsa y resulta que le quedó muy clarita, le puede echar una cucharadita de esto. No le cambia el sabor a lo que se haya preparado, pero sí espesa. En cambio de echar, digamos, maicena o harina. Aunque esto es harina, de todos modos, ¿no? Indispensable para esta salsa, la nuez moscada. La salsa bechamel sin nuez moscada no es salsa bechamel. Entonces, la nuez moscada se raya. Es mejor comprarla en pepita y no ya rallada por el sabor. Todo este tipo de condimentos, digamos, se pueden comprar ya molidos. Orégano, tomillo, laurel, comino, clavo, canela. Pero entonces es mejor comprarlo en cantidades, porque si bien no se dañan, sí van perdiendo calidad en el sabor. Se van volviendo como desabridas, digamos. Entonces, en cambio de echarle una cucharada, le toca echarle 2. Entonces, además que la nuez moscada, además del olor tan exquisito que tiene, las figuras que hace, las figuras que tiene por dentro cuando uno lo raya son bellísimas. Con eso también hacen collares. La cortan en rebanaditas, le ponen una armella, una argollita y con eso hacen collares. Y se ve muy, muy bonito. Ahora, esta salsa, por ejemplo, les sirve para hacer, por ejemplo, un pollo. Entonces, hacen el pollito y con esta salsa le pueden poner por encima, le pueden hacer unos champiñones sofritos, unos camarones sofritos, los revuelven y los echan por encima del pollito. Cuando se hace lasaña, esta salsa también regularmente la lasaña lleva pues la tradicional, salsa de tomate con la carne y salsa bechamel con el pollo.
Una pregunta, ¿esa salsa se unas está verduras. revolviendo todo el tiempo? ¿Todo el tiempo vas Sí, señora, revolviendo? para que no se, para que no se oscurezca, digámoslo así. Porque si yo la dejo quieta, se puede pegar muy fácilmente y entonces me va a quedar oscura. La salsa debe ser, no blanca, blanca, blanca nieve, pero sí es una salsa clarita. Ah, ok. Por eso es que les decía que si la quieren oscura, es mejor en ese caso tostar la harina. Ah, ok. Salsa bechamel, esta también es que hacen las croquetas. Entonces pican jamón de cerdo, pican pollo, mezclan todo eso con salsa bechamel, apanan y luego fríen. Ah, Son las famosas croquetas. ¿Les ha sucedido alguna vez que tienen una ollita, un bol de estos de teflón que dicen que nunca se pega, que son la maravilla? Pero resulta que con el tiempo se... ¿Ustedes saben cómo se arregla eso? ¿Alguien tiene idea cómo se arregla un perol o una olla de teflón para que no, para que deje de pegar? no, ni idea. Silencio absoluto. No me dejen hablar, simple, de todos modos. No, ni Al idea. perol o al, al perol o a la ollita, lo que sea, que sean de Aquí Pilar teflón. ¿Está bien Rodríguez dice caliente? que con sal. Perdón. Esté bien caliente. Sí, señora, correcto, se ganó el primer premio. Se le echa sal y se pone a calentar. Sal que cubra la parte honda, digamos, de la vasija. Se deja calentar bastante y luego se baja del fuego, se deja enfriar y ahí sí se lava. Y santo remedio. Hasta la siguiente. Entonces en la siguiente le vuelve uno a hacer la misma operación. Me queda mucho pesar a veces cuando tiene uno la ollita esa preferida, la que a uno le gusta, la que es el tamaño adecuado, la que ya sabe uno que le da exactamente la tacita y empieza a pegar. Entonces ese es el remedio, esa es la solución. Si algún día se atreven, hagan el ensayo de esta salsa con el aceite de oliva y verán lo rico que es. Me queda una duda. ¿La sal se le pone cuando está pegada con algo o cuando está limpia la olla se le pone la sal y se pone al fogón? No, que la olla esté limpia, pero que uno sepa que lo último que preparó, digamos, se le pegó. Que la olla esté, sí, la sartén o la olla que estén limpias y secas. Bueno, entonces ahora procedemos a echarle la leche caliente, porque así evita uno que se le armen grumos, y a batir. Chito. De todos modos, como en la cocina prácticamente todo tiene solución, si se les forman grumos, me quemé. Entonces uno la puede licuar, la licúa y se les hacen los grumos o se pasa por un colador. Y eso también le deshace los grumos. En este punto le echamos la nuez moscada. La nuez moscada debe ser poca porque tiene un sabor
muy, muy, muy penetrante. Y aquí le echamos la sal y pimienta. En la receta que en el cuadernillo que les van a dar, hay un error. Dice que sal y pimienta negra recién molida. Cuando las salsas son blancas, es mejor echarles pimienta blanca molida, para que en una salsa blanca no salgan unos punticos negros que como que no sabe uno bien qué son, ¿no? Si es un mugre o es... Como esta la hice al ojo, entonces me ha quedado muy espesa. Si les queda muy espesa, simplemente le echan más leche y la baten. Si por alguna circunstancia está muy clarita, entonces en una vasija disuelven la harina en leche y luego sí se la echan y la dejan cocinando otro rato. Entonces, a esta le vamos a echar más leche porque quedó supremamente espesa. Esto así tendría que untarla uno con cuchillo. Pero el olor está sabroso. Como va la tecnología, dentro de poco vamos a tener televisión con olores también. Entonces, mientras que se calienta la leche de la bechamel, vamos a seguir con la siguiente receta, que es la crema pastelera. La crema pastelera es una salsa dulce. Es muy versátil también. Sirve para rellenar postres, para si hacen una torta, pues se corta en rodajas y se le echa en el centro, digamos. Se le puede echar salsa de bechamel, le pueden echar salsa de chocolate, le pueden echar arequipe, le pueden echar Nutella. Entonces, en una ollita colocamos leche. Voy a ponerla aquí que queda más cerca. Y a esa leche le ponemos una astillita de canela. Esta salsa lleva también cáscara de limón. Entonces, sacamos tiritas del limón, teniendo mucho cuidado de que no salga la parte blanca, porque la parte blanca es amarga. Entonces, que sea la pura cascarita. Puede ser limón verde o puede ser limón amarillo. Eso sí no hay diferencia. Y se le echa la leche. Esto no corta la leche.
Dejamos que la leche hierva. Mentiras. La ponemos a calentar, pero que no llegue a hervir. En otra vasija, entonces, vamos a ver si es más fácil, a separar las claras de las yemas. Para mí, esta ha sido siempre la forma más fácil. Inclusive las cositas esas que venden separadores no me han funcionado. Porque como los huevos no siempre tienen el mismo tamaño, entonces a veces se alcanzan a salir. Vamos a hacerlo al revés. Estas claras aquí y las yemas acá. A las yemas, la leche ya está caliente, entonces mejor bajarla que no hierva. A las yemas se les agrega el azúcar y se bate. No se necesita una batidora eléctrica, digamos, para hacer esto. Se puede hacer perfectamente bien a mano. Las claras se guardan y después se pueden hacer merenguitos o se puede hacer un omelette de claras, se añade un huevito más para que no quede tan blancuzco. Y esto lleva también maicena. Entonces, se añade la maicena a las yemas de huevo batidas con el azúcar. Se mezcla bien, que quede homogéneo. Me falta un huevo. Llevo 3 huevos. Ya cuando está bien mezclado, está todo homogéneo, entonces se le echa a esto o se vierte sobre esta mezcla de huevos, azúcar y maicena un poquito de la leche que tenemos allá con la canela y el limón. ¿Para qué se hace eso? Para atemperar. Entonces, para que las dos mezclas, digamos, adquieran más o menos la misma temperatura, porque si yo cojo y le echo esto de una así a la leche, entonces voy a terminar con unos huevos péricos. Se le echa un poquito, nada más, no toda. Mezclo.
Sacamos de la leche la canela y las cascaritas de limón. Esas ya cumplieron su objetivo, ya trabajaron, entonces ya las jubilamos. Y ahora sí, entonces, echamos la mezcla de las yemas con el azúcar y la maicena en la leche. Una cascarita. Batimos que se ¿cómo es que se dice? Homogeneice. Bueno, está absolutamente líquida. Como pueden ver, la pasamos al calor, ya un calor como medio, no tan alto, y no se deja de batir. ¿Para qué? 1, para que no se pegue, 2, para que no se formen grumos. No se debe incorporarle aire a la mezcla en la medida de las posibilidades. Claro, si uno bate, pues una que otra burbuja le va a salir, eso sí. Pero no es hacer, no sé, una cosa esponjosa, así como si fueran merengues, sino que se unan todo, que todos los ingredientes se amalgamen y formen una crema. A medida que va uno batiendo, va notando que es como más pesado revolver porque se empieza a espesar la salsa. Entonces, va tratar como de limpiar, por decirlo de alguna forma, los bordes y todo el tiempo revolviendo para que no se armen grumos. Igual, si por alguna circunstancia se vuelve grumos, se puede licuar o se puede colar. La pueden guardar en la nevera cuando ya esté fría, pero siempre con un plástico o un papel film en contacto para que no haga nata. Se le puede echar mantequilla o no, eso depende pues del gusto del consumidor, digamos así. A mí me gusta con mantequillita, porque es que la mantequillita sabe muy rico. Ahora, con esto pueden rellenar profiteroles, se la pueden comer con galletitas también, es muy rica. Hay muchas cosas que se pueden hacer con ella. A ver. Esta es la textura y ese es el color que queda. Una salsa espesa, pero no como la que hice antes, que quedó muy espesa. Que caiga así. Entonces, esta señorita quedó lista. Y el aroma a la vainilla es así como mortal. Otra cosa que acostumbran también es sí, es como, suena como chistoso, pero es como untarle la mantequilla por encima. Como está tan caliente, al ponerle yo la mantequilla por encima se derrite y entonces hace una capa protectora, que es lo mismo que se consigue con un plástico o con un papel film. Esa es la textura. Como con la salsa que hicimos antes me quedó muy espesa, entonces vamos a echarle más leche caliente y a batir con fuerza. O sea, la bechamel. Sí, la bechamel. De sabor está bien, pero está
muy espesa. No debe ser así, porque esto ya es como casi, podríamos decir que es un engrudo. Y como no vamos a tapizar paredes, entonces no. Aquí me están diciendo que la crema pastelera lleva vainilla o canela. 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 Ah, es que de pronto dijiste vainilla Sí, en ya algún sé, sí. momento. Es que yo dije que el olor de la vainilla era así impresionante. No, Sí, el olor de la canela. canela. Ah, Sí, ok. señora. Se le puede echar vainilla también si les gusta, Ah, pero ok. esta es como la receta básica, tradicional, digamos. Se le puede echar inclusive un poquito de clavito, pero en ese caso es mejor hacerlo cuando se está calentando la leche. Entonces le añado la canela, le puedo echar un poquito de cardamomo, por ejemplo, le puedo echar un poquito de anís estrellado, unos clavitos, pero al principio, cuando la leche se está calentando, para que aromatice la leche. Entonces ya después es más fácil. Se Ah, ok. saca todo lo que se le haya echado, eso sí, la canela, el clavo, lo que quiera. La receta tradicional lleva únicamente canela. Ok. Es lo que les dije yo al principio, es decir, la cocina es un laboratorio. Entonces uno puede experimentar, que no salió muy rico, que no, pues que así no es, en fin. Y pues va uno modificando. Que muchas veces, por ejemplo, uno cocina con una receta, ¿no? Uy, una receta, uy, eso debe quedar delicioso. Entonces, bueno, voy a comprar los ingredientes, pues la cuestión. Dice, por muy juiciosita, ¿no? Solamente medio gramo de sal. Entonces usted le echa el medio gramo de sal. Y resulta que después, cuando usted ha terminado de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, de seguir tan juiciosamente la receta, el resultado a usted no le satisface. Entonces, pues ahí es donde puede uno empezar a jugar. Dice, no, pues es que esto me parece que sabe mucho a ajo y a mí el sabor del ajo no me gusta. Entonces, como que decía 2 ajos, entonces yo le echo 1 nada más. Y así voy acomodando, digamos, como ajustando a mi propio gusto la receta sin modificarla del todo, ¿no? Porque tampoco se trata de que si dice que le eche trigo, entonces yo le echo arroz. No, pues no hay que exagerar tampoco, porque entonces los resultados no son buenos. O simplemente se ha uno inventado una receta, ¿no? Entonces tiene una receta nueva y va empezando a crear su propio libro de recetas. Mm. Mm. Bueno, ¿cómo van hasta ahora? ¿Les han gustado las recetas? ¿Les gusta la compañía? ¿Se están divirtiendo además de todo? Estamos callados, pero todos nos gusta. Muchas gracias. A ver, me gusta en medio de todo que haya pasado esto. Como quedó tan espesa y le eché más leche, le alcanzaron a salir grumos. Entonces, vamos a hacer lo que les dije para quitarle los grumos. Entonces, un colador normal, común y silvestre. Puede ser de estos que son de plástico o puede ser metálico también. Entonces, pasamos la salsa por el colador. Y ya van a ver ustedes el resultado. Ese es un momentico.
Muchas gracias, muy interesante. No, el gusto es para mí. Miren el resultado. Una salsa en su justo espesor, sin grumos. Y lo que colé, eso después se le puede echar un poquito más de leche y se licúa y eso no se bota, porque eso está bueno, eso está limpio. Simplemente que se volvió bolitas. Esta es la textura de la salsa bechamel. Entonces, como les decía hace un rato, es una salsa muy versátil que sirve para muchísimas cosas. Es decir, un pescado, por ejemplo, ustedes hacen el pescado a la plancha con salecita, limón, pimienta. Fríen en aceite unos camarones, por ejemplo. Si tienen la salsa bechamel, echan los camarones en la salsa, echan los camarones en la salsa, ponen la salsa sobre el pescadito, poquito de queso al horno, y eso ya es una cosa completamente diferente a lo que sería el pescadito simplemente así asadito. Lo mismo con el pollo. Y esta sirve también para el filet mignon. Con una carne de cerdo también se podría hacer si le ponen, por ejemplo, hinojo picado y la ponen por encima del cerdo ya asadito. Es cuestión de experimentar, de hacer cosas y ver a ver cómo salen, cómo resulta. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que quede feo. Ahora, si me queda feo y es una comida que me contrataron para 150 personas, bueno, ahí uno no debe hacer experimentos. Pero si estoy en mi casa y es para mi familia nada más, además les advierto, bueno, esto es un experimento, yo no lo he preparado nunca, no sé cómo salga. Y ya le dirán a uno, no señora, mire, esto no lo vuelva a preparar nunca. Pero se aprende, se aprende. La cocina para los que nos gusta es relajante, es divertida, es como que le despierta a uno la imaginación. Al que no le gusta cocinar, ahí sí, olvídese de todo lo que dije. Porque cuando cualquier cosa es un sacrificio, ya no es agradable hacer. Si no le gusta la cocina a la persona, es peor que el matrimonio y la cruz. Salsa no lleva muchos ingredientes. ¿Por qué se ríe? Cuénteme. Por el comentario que hizo el señor, pero que lo vuelva a hacer porque no lo escuchamos todos bien. Era que me refería que el mejor ingrediente en la cocina es el amor. Ah, qué bien. Qué bonito. Sí, eso es verdad. Se fue la señal. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó? No se oye. Sí, es que se fue la señal. Estamos mirando a ver qué soporte, quién nos ayuda. ¿Qué hacemos acá?
Vamos a esperar un momentico a ver si nos pueden solucionar el problemita de la señal. Graciela. Graciela, ¿me oyes? A ver, ahora sí, que se había desactivado el audio. Ah, bueno, nos Yo no tengo recuerdas problema, porque yo se fue puedo un esperar. ratico. No Ah, hay, bueno, entonces no hay inconveniente. recuérdanos un poquito porque hace como unos 3 minuticos, 4 minuticos se fue la señal. Entonces, para que nos recuerdes en qué quedamos, mejor dicho. Ah, perfecto. Ustedes me dicen dónde íbamos y yo entonces ya retomo. Bueno, estabas terminando lo de la salsa bechamel. Ajá. Que si estaba con grumos, entonces Se colaba, se puede colar. se colaba. Sí, señora. ¿Y vieron cómo quedó después de que la colé? No, Ah, ok, entonces quedamos ahí en ese pedazo. ¿Ya volvió la señal? sí, señora, ya se escucha bien. Ah, ok. Bueno, lo que pasa es que quedé por allá chirriquitica y ahí sí graves porque yo no sé cómo me agrando. No, ahí te estamos viendo bien. Yo te No, veo ahí bien. estamos bien. Sí, ahí vas bien, ahí estás bien. Pero ya no, ahora sí no te vemos. Chirriquitica, porque es que soy chirriquitica, tampoco hay posibilidades de que me vea muy grande. Listo, Graciela, ahora sí ya te estamos viendo. Ah, ok, entonces habíamos quedado la salsa bechamel. Como quedó con grumos, porque le eché muy poquita leche, entonces lo que hice fue colarla. La colé. Esto fue lo que quedó de la colada, así pues de rapidez. Y esta ya es la salsa colada, pues no tiene grumos, tiene la textura que debe tener, que es como una, ¿cómo les digo yo? Como a qué se parece. Tal vez como una salsa ketchup, más o menos es la textura. No es muy líquida, pero tampoco es espesa. Entonces, así se arregla. Y lo que quedó en el colador, después se le puede echar un poquito de leche, se licúa y listo, queda arreglada. Ah, perfecto. Entonces, vamos a seguir con la salsa agridulce. Que la voy a hacer exactamente con las medidas que están en la receta. Entonces, 1/4 de taza de agua. Agua normal, común y silvestre. 4 cucharadas de vinagre de arroz, si lo tienen, o si no, con cualquier vinagre blanco, eso sí, no puede ser vinagre de vino ni de manzana, sino vinagre blanco normal, el que uno utiliza para las ensaladas y para... ¿Me repite el nombre, perdón? ¿Vinagre de Vinagre, arroz o vinagre blanco? sí. No, el nombre de la salsa. Esta es salsa Ah, agridulce. Entonces, media taza de agua, 4 cucharadas de vinagre blanco, 4 cucharadas de azúcar que ya las tengo aquí apartaditas y 1 cucharada de ketchup. Ketchup también la que ustedes salsa prefieran. de tomate. Sí, pero que sea ketchup, que no sea la salsa de tomate, sino la que es dulzona, como la Fruco, es decir, la de toda la vida. Puede ser Heinz, puede, no sé, hay varias marcas. Yo conozco, conozco más la Fruco y la Heinz. Eso lo llevamos al fuego.
Todas estas preparaciones, digamos, aquí no hay ninguna que haya que tener en un fuego altísimo, altísimo. Entonces, siempre es mejor cocinar como a un fuego intermedio porque es más fácil controlar. De pronto hay cosas que se demoran un poquito más, pero pues no es tampoco una cosa así que se va uno a estar toda la tarde o toda la noche y ahí dándole vueltas al caldito. Entonces tenemos media taza de agua, 4 cucharadas de vinagre blanco, digamos, 5 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de ketchup, básicamente. Una pizca de sal. Pizca es lo que uno llama comúnmente una pizca de sal. Una pizca de sal es el equivalente a la punta de un cuchillo. Eso alcanzan a ser como unos 2 gramos si acaso. Y la sal en este caso, aunque es una salsa dulce, se utiliza para contrarrestar un poquito el sabor dulce de la salsa ketchup, precisamente. Esa salsa es muy rica, por ejemplo, con los rollitos chinos. Es deliciosa, deliciosa con los rollitos chinos. Es muy rica cuando, se puede utilizar también cuando se preparan, más que todo, platos de comida china. Cerdo agridulce, pollo agridulce, pescado también lo usan agridulce. Entonces, con esta salsa quedan muy ricas esas preparaciones. Esto hay que espesarla. Para espesarla necesitamos una cucharada de maicena, por 3 de agua. Se disuelve bien la maicena en el agua. Esperamos a que para hierva. La maicena, siempre disolverla en el líquido frío, lo que sea, leche o un caldo o agua, como en este caso, pero siempre frío. Y después sí se lleva al calor, porque si no tiende a aglomerarse, a volverse pelotas, simplemente. Y eso después es fácil de Disculpa, es que no dejar. entendí. La maicena con que la revuelvo, es que creo que el audio no me está llegando bien. Con agua. Es 1 cucharada de maicena por 3 de agua. Y se le vierte a la mezcla de la salsa de tomate con el vinagre apenas suelte el hervor. Gracias. Con mucho gusto. Están hablando, parece así. Ha soltado el hervor, está haciendo unas burbujas hermosas. Entonces, ahora sí, echamos la maicena, empezamos a revolver el agua, vamos echando la maicena así como en hilito. Seguimos revolviendo, seguimos revolviendo. Ya simplemente esperar para que vuelva a soltar para que se cocine. Queda un color muy lindo y es un color transparente.
Cuando se vierte maicena o harina en una preparación que ya está caliente, aunque es absolutamente indispensable, pero sí es mejor estar batiendo como con frecuencia porque tiende a pegarse con mucha facilidad. Entonces, empieza a empezar por los bordes y si uno se descuida cuando la va a batir, pasa lo mismo que pasó con la bechamel. Entonces, no es que no se puede arreglar, pero es más trabajo, es ensuciar más loza, es más tiempo. Entonces, es mejor hacerlo bien desde el principio. Cuando ustedes preparan el arroz blanco y por alguna de esas razones extrañas de la vida se les ahuma, ¿cómo hacen para quitarle el sabor ahumado? Ya. ¿Alguien tiene una receta mágica para eso? Con cebolla, Sí, señor, con cebolla junca, tiene toda la razón. Y una gotica de leche. ¿Una qué? Gotica de leche. Esa no me la sabía, muchas gracias. yo La tampoco. anoto, la anoto en mi recetario, pero me sabía la de la cebolla, sí. Entonces, una cebolla junca, así entera, y se introduce entre el arroz y la cebolla absorbe el sabor ahumado. Y cuando les quede, cuando se les pase de sal, pues que no sea muchísimo tampoco, pues claro, ¿no? Entonces lo mejor es una papa, se echa entre el caldo o la salsa o eso, y la papa también absorbe la sal. Entonces ayuda a regular un poquito. ¿Una papa cruda? La papa cruda, sí señora, Gracias. para que se cocine dentro de lo que a uno le quedó salado. Entonces, en la medida que se va cocinando, va absorbiendo la sal. ¿Lista la salsa? No es una salsa espesa, es una salsa clarita, como transparente y de muy, muy rico sabor para quien obviamente le gusten las salsas, las cosas agridulces. Todos esos son gustos adquiridos, como les decía yo en un principio. Siempre es mejor probar, ensayar, y así se va uno definiendo su propio gusto, ¿no? Esto no me gusta definitivamente, yo esto no lo como, o esto me encanta, entonces voy a ver qué otras cosas me invento para poderlo preparar y comerlo de otra forma, ¿no? Entonces, escucho inquietudes, preguntas y espero poderlas resolver. Y si no, me quedan de tarea. Yo lo que tengo que decir es que eres maravillosa. Y lástima que no sea presencial para poder saborear. Eso sí es una lástima. Pero bueno, ya el tiempo dirá. Le agradezco muchísimo. Perdona, ¿será que nos puedes indicar un poquito cómo se hace, cómo se carameliza? ¿Cómo se carameliza qué? Perdóname. Por Caramelo, ejemplo, cocinar azúcar. sí, pero como un poquito para que quede como en su punto, que le pones fuera de agua y azúcar y eso como que hace que quede en punto para caramelizar o confitar algunas como Para frutas. confitar frutas, por ejemplo, no. Para confitar las frutas, yo confito cáscara de naranja. Yo Por preparo ejemplo. cáscara de naranja confitada con azúcar, con chocolate. Entonces,
Con la naranja es, bueno, tiene un proceso largo, cansón, la verdad sea dicha, pero bueno, se sacan las cascaditas de naranja, se le quita toda la parte blanca para que no amargue, e igual hay que, con las naranjas, por lo menos, o con la mandarina, bueno, la mandarina no es tan amarga, con las naranjas se ponen a cocinar en agua a partir de agua fría. La primera vez se les echa sal, porque la sal reduce la acidez. No es tanto la acidez, sino el amargor. La cáscara es amarga, no es tanto ácida, sino amarga. Cuando se deja hervir unos 10 minutos, se le cambia el agua y otra vez, a partir de agua fría, se hace el mismo procedimiento ya sin sal. Eso se repite 3 veces. Ah, ok. Después de eso, entonces, se escurren bien y se dejan secar un poquito. El caramelo, ¿cómo se caramelizan? Agua con azúcar. Se pone a hervir el agua, la proporción es más o menos como una taza de agua por una taza de azúcar. Es que eso depende mucho del espesor del caramelo que usted quiera. Porque una cosa es si quiero un caramelo líquido, caramelo blando, o si quiero hacer un caramelo duro para hacer, por ejemplo, figuras y que después no se me desbaraten. Entonces, este es un caramelo más o menos blando. Entonces, la proporción es más o menos una taza de azúcar con una taza de agua o un poquito más de agua. Se deja hervir y ahí se le echan las cáscaras de naranja que estén sequitas, que no estén húmedas. Se revuelve bien hasta que la olla vaya quedando prácticamente seca. ¿Ustedes han visto cuando hacen en la calle el maní caramelizado? Sí. Bueno, si se han detenido un tiempo a verlo, ellos empiezan con una cosa muy líquida y se hace con panela. Una cosa muy líquida, le echan el maní y todo el tiempo batiendo. Ese líquido se seca y eso se pone blanco. Entonces dice uno, uy, pobrecito señor, se le dañó todo el trabajo. No se le ha dañado. El señor sigue trabajándola en el fuego y retoma su liquidez, por decirlo de alguna forma, y ahí es cuando el maní se carameliza. Entonces lo mismo es con las naranjas. Llega el momento en que el fondo de la olla se empieza a poner como blanco, como si tuviera azúcar seca, no como si le hubiera echado una cucharada de azúcar. Y lo deja uno ahí, lo sigue moviendo y ese azúcar nuevamente como que se licúa, pero mucho más espeso. Y ahí es cuando carameliza las cáscaras. Luego se sacan y se ponen a secar. Pregunta. Contesto si puedo. Para el caramelo, ¿es mejor la azúcar negra o la blanca? Depende de lo que usted quiera hacer. Son diferentes porque el azúcar morena es como más melcochudo. Como flan. Exactamente. Depende de lo que quiera caramelizar. Pues sí, el azúcar moreno es como más melcochuda. Por ejemplo, usted echa el azúcar morena entre un frasco y a veces se le apelmaza. Usted el azúcar blanco jamás le va a pasar eso. Y es por la forma de trabajar la caña de azúcar. Muchas gracias. No, señor, con mucho gusto. O sea, ¿ya se acabó la clase? Pues sí, ya hicimos todas las recetas, pero podemos seguir conversando si quieren. No, me toca decirte que eres maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias por las recetas de los caramelizados y por la explicación tan clara. No, señora, siempre para servirles. Y pues espero que hayan pasado un rato agradable porque no se trata de dictar cátedra, sino de compartir con ustedes. Y también yo quiero pasar un rato agradable, ¿no? Sí, es compartir. Exactamente, eso es lo más importante. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Excelente clase. Súper Gracias. interesante. Muchas gracias. Esperamos invitarte. Muchas gracias.
charlas para Muchas seguir gracias. hablando de las salsas y de otros alimentos. Muchísimas gracias a todos por participar, por acompañarlos en esta charla tan interesante. Y bueno, esperamos que nos sigas acompañando, que nos sigan acompañando en las próximas charlas. Vamos a ver cómo hacemos llegar la cartilla también por el WhatsApp y por el correo. Muchas gracias. Gracias. Extraordinario. Gracias, Gracias Tomé. a ustedes Muchas por la compañía. gracias. Gracias a Gracias. ustedes por haber Buenas participado, noches. por sus Muy rica la preguntas. salsa. Ojalá Y- tengamos el menú completo, la entrada, las Cuando Bueno, quieran, cuando quieran. postres. Y también hacemos postres, no muchísimos, pero hacemos algunos que nos quedan ricos. Ay, qué Ay, bueno. ensaladas. Qué delicioso. Bien rico ensaladas. También podemos hacer ensaladas. Gracias. Es una Entonces, gama muy Gracias. amplia, pues, la cocina próximamente nos un día, no acompañarán sé. con otras preparaciones. Muchísimas gracias a todos por la compañía y buena noche. Gracias a Gracias. ustedes. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias, Tomé. Si Muchas tienen gracias, preguntas Graciela. adicionales sobre Buenas este noches. taller, Gracias, en la gracias. cartilla está mi número telefónico. No, para mí no es molestia. Si ustedes me llaman, yo con mucho gusto los atiendo. Muchísimas Gracias, gracias, Graciela. Graciela. Muy amable. Muchas Buenas gracias. noches. Con mucho gusto. Gracias a ustedes Muchas por gracias. Bendiciones. participar. Gracias por recibirme en sus casas.